Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a irnos a la palabra del Señor, al libro de Génesis, capítulo 49. Génesis 49, 22 y 23. Si usted lo quiere comparar con su palabra, con su Biblia, le vamos a dar un tiempito. Génesis 49, 22, leemos la palabra del Señor, honrando al Dios Padre, honrando al Dios Hijo y honrando al Dios Espíritu Santo. Dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando. Pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco. Gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Esta es la versión Dios habla hoy. Y aquí el contexto que encontramos en esta palabra es en los últimos días de aquel hombre de cuyos lomos salió la nación de Israel. Y Jacob está bendiciendo a sus hijos porque él está pronto para partir, está pronto para irse, ¿verdad?, a la presencia del Padre, de Dios. Y comienza a bendecir y comienza a darle palabra profética a cada uno de sus hijos. Y cuando llega el turno de José, lo bendice. Y dice en el versículo 22 que nosotros leíamos anteriormente, y habla acerca de José como una rama fructífera, lo nombra como una rama fructífera. Sabemos, amados, que una rama que da fruto es una rama que va a dejar descendencia, es una rama que va a dejar un legado, y así lo nombra su padre, así lo bendice. Y encontramos en el Salmo, en el primer Salmo, en el Salmo 1, versículo 3, que dice que aquellos que se apartan para Dios, que no andan en camino de pecadores, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo. Entonces, amados, esta bendición es para todos aquellos que se han apartado de los caminos que no les son agradables al Señor y son una fuente. Y aquí bendice inclusive a los vástagos, dice que van a cruzar, que van a subir muros, se extenderán sobre muros, y eso me habla de que todos aquellos que recibimos ese tipo de bendición y que nos hemos enmarcado en ese Salmo 1, versículo 3, vamos a sobrepasar toda fortaleza que se levante, todo muro que se levante. Vamos a seguir adelante. Se van a levantar diversos tipos de fortalezas, diversos tipos de muros que se van a poner enfrente nuestro y que no nos van a dejar atravesarlo. Entonces, esta era la bendición de José. Y podemos decir que hay dos etapas de esta bendición. Ahora, yo encuentro en el versículo 23 que aquí como que cambia el tema Jacob. Aquí como que habla de un capítulo diferente Jacob en cuanto a José. Y habla acerca de cómo hay arqueros que odian a José. Y no solamente le odian, sino que le tiran flechas. Y que siempre lo están hostigando, que siempre lo están molestando. Y yo puedo tomar de esta segunda parte que aquellos que como José muestran ser personas que dan frutos en el Señor, aquellos que como José son como árboles plantados junto a corrientes de agua y que dan su fruto a su tiempo, esos van a recibir siempre de parte del enemigo flechas que van a estar hostigándolos, que van a estar molestándolos. Entonces no debe para nosotros ser algo extraño de que estemos recibiendo flechas de parte del enemigo, que estemos recibiendo dardos encendidos de parte del enemigo. Si usted ha estado recibiendo dardos de parte del enemigo, es porque usted es una persona que da frutos. Porque aquel que no da frutos, el enemigo está tranquilo con ellos, no se mete con ellos. Pero si usted ha identificado que recibe un dardo por aquí, otro dardo por allá, y que el enemigo está siempre tratando de sacarlo de su camino, sacarlo de su rumbo,
es porque usted está plantado junto a corrientes de agua. Y ya sabemos que esas corrientes son nuestro alimento. Lo que el Señor le dijo a aquella mujer: si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Ahora, entonces está claro que José iba a poder sobrepasar murallas, cercos, fortalezas, porque esa era la promesa que estaba recibiendo, esa era la bendición que estaba recibiendo de su padre. Pero también sabemos que el enemigo iba a estar tratando de derribarlo, que el enemigo iba a estar lanzando dardos, flechas, para que no pudiese cruzar esas fortalezas, esos muros. Pero ahora me interesa también que analicemos el versículo 24, porque dice Jacob que aunque todo esto pase, dice: pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco, gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Y aquí encontramos una clave, que mientras el enemigo está lanzando sus dardos, está lanzando sus flechas, que el enemigo mientras también está estirando su arco para hostigar, para molestar a José, y que no sienta comodidad cruzando las fortalezas en contra de su camino. También José tiene arco, y también José tiene flecha, y también José tiene una fortaleza para poder estirar ese arco. Entonces yo aquí encuentro que hay una confrontación entre arqueros del enemigo, y que también los que somos de Dios tenemos arcos y flechas. Y esto me venía a mi memoria cuando yo he visto de esas películas antiguas, ¿verdad? De las épocas medievales, donde se peleaban con arcos y flechas. Y cuando esos arcos se tiraban, y muchas veces se tiraban en forma como de lluvia, caía, y qué difícil se mira estar en una situación así, ¿verdad? Entonces, no solamente el enemigo tiene arco y flecha, también el pueblo de Dios tiene arco y flecha para también poder defenderse, para también poder atacar. Y mire que aquí Dios ya nos dice que José y todo aquel que esté tomando de la fuente y que se haya plantado en esa agua, y que ese es su sustento, ese es su combustible, y que va a dar fruto en Dios, Dios le va a dar fortaleza a sus brazos para que también pueda contraatacar, para que también pueda tirar sus flechas, y para que también pueda penetrar las tinieblas. Entonces, amados, aquí le dice Jacob que todo esto no es por la fuerza de José, sino que esa fortaleza para poder contraatacar viene de parte de Dios. Gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Nosotros ya sabemos quién es el pastor de pastores, Jesucristo. Entonces, amados, estamos terminando un tiempo, aunque este tiempo es el que hemos convocado, pero cada uno de nosotros debe de asumir un reto de también tensar su arco, de también comenzar a tirar sus flechas, porque yo estoy seguro que cada uno de los que estamos en este lugar tenemos ese tipo de hostigamiento de parte del enemigo. Yo sé que de los que estamos en este lugar, cada familia que está en este lugar representada, y los que nos estén viendo, tienen muchas murallas que están tratando de escalar, que están tratando de saltar. Y sabemos que la Biblia dice que en el nombre del Señor nosotros vamos a saltar fortalezas. Pero ahí está el enemigo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una forma de contraataque también, porque Dios nos está dando la fuerza para no solamente resistir, sino para poder atacar vicios, infidelidad, atacar infidelidad, rebeldía en los hijos, atacar rebeldía en los hijos. Estamos pasando tiempos de crisis en nuestras casas, atacar esas situaciones de crisis en las casas. Lo que pueda venir, nosotros podemos también penetrar ese mundo de las tinieblas. Por eso esta noche el tema le he llamado guerra de arqueros. Guerra de arqueros.
porque hay arqueros de parte de las tinieblas que siempre van a estar tirando esos dardos de fuego, decía Pablo, pero también nosotros tenemos arco y flecha. Nosotros también estamos llamados para contraatacar y para penetrar el mundo de las tinieblas. Y así como José recibió fuerza del Dios Todopoderoso para poder tensar nuestro arco, cada uno de nosotros tiene esa misma fuerza de parte de Dios. Yo sé que en estos tiempos, ¿verdad?, de tanta dificultad, de tanto problema, más de alguno de nosotros se ha sentido débil. Pero ¿qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, no dejes tu arco, no dejes tu flecha, no dejes tu aljaba, porque hemos sido nosotros llamados para ser parte del ejército de Dios y pelear la buena batalla de la fe, dice la palabra del Señor. En el Salmo 11 encontramos a David hablando, y mire que aquí hay dos situaciones que podemos nosotros ver acerca de cómo estaba recibiendo ataques David, en cuanto a su ánimo, en cuanto a su mente, en cuanto a su corazón. Dice David: en Jehová he confiado. Qué gran declaración. En Jehová he confiado. Ahora mire lo que declara, signos de interrogación. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? 2. Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Una saeta es una flecha, ¿verdad? Una saeta es una flecha. Entonces aquí encontramos, amados, que David está declarando que está recibiendo ataques que están tratando de hacerlo a él huir de la situación. Y David identifica muy bien cómo el enemigo está actuando. Dice que en las tinieblas, dice que de forma escondida está preparando su arco, y no solamente dice para él, sino para que todos aquellos que somos de Dios seamos asaeteados para los rectos de corazón. Entonces estas saetas vienen al corazón, estas saetas vienen al ánimo, estas saetas vienen al alma. Y aquí está siendo ministrada el alma, o tratando de ser ministrada el alma de David. Pero David dice: yo en ti he confiado. Yo en ti he confiado. ¿Cómo trabajan estas saetas del enemigo? ¿Cómo actúan estas saetas del enemigo? ¿Sabe? Y yo le contaba hace algún tiempo de cómo nosotros tuvimos en octubre de 2019 un viaje a Omoa y visitamos el castillo de San Fernando. Y ahí hay un lugar que ahí se lo puse en la foto, donde, según cuentan la historia, ahí ponían a los prisioneros que se querían deshacer de ellos y los inmovilizaban, y había una gota que les caía en la cabeza. Dicen que era, algunos dicen gota de agua, algunos otros dicen que esa gota era una gota con veneno, pero era una gota. Y cualquiera puede decir cómo una gota va a matar a alguien. El asunto es que esa gota penetraba toda una noche, y al día siguiente aquellos condenados, presos, ¿verdad?, amanecían con un agujero en la cabeza, y esa gota penetraba el cerebro y les dañaba el cerebro. Amanecían muertos. Entonces, ¿por qué les doy esta ilustración? Porque así son las saetas del enemigo. Continuamente están tratando de darte malas noticias. Continuamente están ministrando tu alma. Continuamente están tirándote flechas o dardos a tu corazón. Dice Jeremías 9:8 que saeta mortífera es su lengua, engaño habla.
engaño habla. Y el enemigo usa esta estrategia de día tras día estar enviando su saeta a tu corazón, a tu mente, a tu alma, para hacerte creer que no tienes esperanza, para hacerte creer que no vas a poder salir adelante, para hacerte creer que las crisis que puedan venir ya no vas a poder pasar ninguna otra crisis, para hacerte creer que no solamente dejaste de crecer, ni tampoco te estancaste, sino que vas retrocediendo y que vas a perder todas aquellas cosas que Dios te dio. Y lo hace por medio del engaño. ¿Y en qué consiste el engaño del enemigo? No consiste en que nosotros miremos retratada la realidad, porque la realidad ahí está. Y si comenzamos nosotros a analizar lo que ha pasado, sinceramente que ha sido un tiempo difícil, un tiempo para, hermanos, perder la esperanza. Pero la mentira consiste en hacerte creer que tú vas a quedar destruido por las circunstancias, que tú vas a morir por las circunstancias, que tú vas a quedarte tirado, que no te vas a poder levantar, que tú ya no tienes ningún futuro, que mejor olvídate de tus anhelos, olvídate de tus planes, olvídate de tus sueños. La mentira entonces consiste en que te hace creer de que ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Y muchos al ver todo lo que ha pasado dicen, pero ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios? Y nos hemos escondido pensando que Dios no está. Y muchos están recibiendo esos dardos. Pero esta noche, yo en el nombre de Jesús, yo declaro para ti y para tu vida que no importa, hermano, lo que pueda venir. Usted y yo tenemos la seguridad en Él. Tenemos el sustento. Vamos a tener las cosas que nos hagan falta. El Ferrari quizás no lo vas a tener, porque eso ya es hablar de vanidad. Pero lo que tú necesitas lo vas a tener. Pero tus sueños que están depositados de acuerdo a la voluntad de Dios, los vas a tener. Tus anhelos de acuerdo a la voluntad de Dios, los vas a tener. No importa lo que podamos ver venir, porque plan de las tinieblas hay y los están ejecutando. Y muy claramente estamos viendo esos planes de las tinieblas en este tiempo. Claro que los hay, pero no para el pueblo de Dios, no para en contra el pueblo de Dios. Porque si el enemigo está tirando esas saetas de mentira y está apuntando a tu corazón, tú tienes también un arco y una flecha donde el Señor te dice: destruye toda mentira del enemigo, destruye todo decreto de muerte del enemigo, destruye todo propósito del enemigo, para que no puedas tener el ánimo de seguir adelante. Entonces, eso, amados, es lo que pasa cuando nosotros nos metemos con Dios y buscamos su rostro. Pero su palabra dice que el gozo del Señor nuestra fuerza es. Entonces mañana usted no se va a levantar con desánimo. Usted mañana no se va a levantar con decepción. Usted mañana se va a levantar con gozo. Y mañana usted va a declarar: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y pasado mañana: este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y el siguiente día y el siguiente día. Porque todos nuestros días nosotros, en primer lugar, debemos de dedicárselos al Señor. Y en segundo lugar, necesitamos saber que estamos en sus manos, que Él tiene el control de nuestra vida. Decía entonces David que el propósito de esos arqueros que se esconden y que están tirando sus saetas era llegar a su corazón. ¿Y con quién estaría hablando aquí David? Mire que David pareciese que hablaba con su propia persona. Porque David, yo encuentro que le dice a su alma: alma mía, alaba a Jehová, y le ordena a su alma.
porque quizás su alma no quería alabar a Jehová, porque quizás su alma estaba entristecida, no sé cuál era la situación, pero David le ordena, su cuerpo le ordena a su alma, su espíritu le ordena a su alma: alma mía, alaba a Jehová. Y aquí nuevamente lo vemos hablándole a su alma, diciéndole a su alma: ¿cómo me decís o cómo me dices que huya? ¿Cómo me dices que huya? Cual ave al monte. Quizás estaba su mente, su corazón siendo perseguido por pensamientos de salir huyendo, de dejarlo todo, de olvidar el plan y el propósito de Dios para su vida. Dios dijo que iba a ser rey, ya pasó tanto tiempo, he sido perseguido, he tenido tantos problemas, hasta he llegado a hacerme como que si estuviera loco, me he metido en el campamento de los filisteos y ellos me han tomado por loco, mis barbas ha corrido mi saliva, porque yo no tengo ninguna otra forma más que pasar como alguien, como un indigente delante de ellos. Mejor yo no sigo con eso. Y quizás esa gota estaba cayendo poco a poco a la mente, al alma de David, diciéndole: David, no eres rey, no vas a ser rey. Todas esas cosas que aquel hombre llegó, que aquel disque profeta te fue a ungir de que ibas a ser rey, son pamplinas, esos son cuentos de los aleluyas. Te cuentearon. Y comienza a sentirse desanimado quizás David. Pero David se da cuenta que quizás está albergando duda. David se da cuenta que quizás está albergando esas cosas en su alma. Y David reacciona y le dice: ¿cómo le decís a mi alma que huya? Si el Señor es mi refugio, si ahí yo estoy seguro. Pero necesitamos nosotros recordar que nosotros tenemos arco, que nosotros también tenemos saeta. Y cuando David comienza a decirle, a ordenarle a su alma: yo no voy a huir, alma, yo no voy a huir, ahí está ejercitando su arco y sus saetas. Ahí está ministrando su vida. Ahora, ¿cuál era el propósito de las saetas del enemigo? ¿O cuál es el propósito de esos dardos encendidos del enemigo en contra de nosotros, el pueblo de Dios? Huir es, entre otras cosas, abandonar algo por algún motivo. Abandonar algo por algún motivo. Y sabe que estamos viviendo tiempos donde es tan fácil abandonarlo todo. Estamos viviendo tiempos donde es tan fácil abandonar 20, 25, 30 años de matrimonio, solo porque es que ya no hay amor. Si la Biblia dice: el amor nunca deja de ser. Y se busca cualquier excusa y se abandona todo: familia, hijos, todo, porque el enemigo ha trabajado su alma y le dice: todavía puedes vivir tu vida, todavía puedes ser feliz. Y el asunto es que esta persona, yo no estoy hablando de nadie, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Quizás no ha sabido valorar lo que Dios le ha dado y ha dejado que el enemigo por mucho tiempo esté ministrando su vida, ministrando su alma. Entonces, huir es abandonar algo por algún motivo. Huir también es darle la espalda o volver atrás. Ya no querer nada con aquel asunto, eso es huir. Algunos le huyen a los cobradores, ¿verdad? Hermanos, hay que enfrentarlos, hermanos. Hay que enfrentarlos y hablarles con la verdad. Mire, señor don Electra, este año no puedo. Y si usted me hace un arreglito de pago, yo lo que puedo son 50 pesos semanales. Hermanos, se lo tienen que aceptar. Se lo tienen que aceptar.
Entonces hay que enfrentar la realidad. Entonces es darle la espalda a algo, es volver atrás. Ahora, cuando usted escucha volver atrás, no sé si se le viene a la mente esta palabra, apostasía. Porque apostasía eso es, hermano, volver atrás. Apostasía es darle la espalda a Dios. Y es darle la espalda a las promesas de Dios. Y es darle la espalda a todo aquello que el Señor, hermanos, ha estado haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos un tiempo de desierto. Porque tuvimos un tiempo de dificultad. Porque tuvimos un tiempo de enfermedad. Porque tuvimos un tiempo de huracán ETA, de huracán Iota, ¿verdad? Entonces, Dios es que no está conmigo. Yo no creo. Yo creo que el Dios de nosotros, yo creo que no existe. Entonces, amados, ¿dónde se prueba en realidad de qué estamos hechos? En los desiertos, en los problemas, en las dificultades. Ahí nosotros somos probados. Pero como quizá muchas veces caminamos sin arco y caminamos sin flecha, nunca nos ejercitamos en eso. Cuando el enemigo nos ataca, entonces somos nosotros como vulnerables a eso. ¿Y por qué somos vulnerables? Porque hablábamos ayer que Dios ha dejado algo que nosotros le llamamos como la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es algo, es un símbolo, es una figura de muchas herramientas espirituales que Dios nos ha dejado a nosotros. Y una de ellas es la fe. Y lo compara Pablo a la fe como un escudo. Entonces la fe es un escudo. Y dice Pablo, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. ¿Para qué? Para detener las flechas encendidas del diablo. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, el enemigo va a tratar de ministrar nuestra alma. El enemigo va a tratar de influenciar nuestra alma y decirnos que ya no se puede, que ya todo está perdido, que ni lo intentemos. ¿Cuáles sueños de emprender? ¿Cuáles sueños de estudiar? ¿Cuáles sueños de esto y de lo otro? ¿Y sabe qué? El Señor decía en su palabra, o dice en su palabra, que en los últimos tiempos, en los últimos días, Él hacía una interrogante: ¿encontraré fe en la tierra? Porque pareciera como que la fe está menguando en este tiempo, como que la fe está decayendo en este tiempo, está decreciendo. Entonces la fe es el escudo. Y cuando alguien viene y comienza a decirte, cuando el mismo enemigo comienza a decirte, porque tiene toda un enredijo, hermano, tiene una telaraña, hermano, de medios para penetrar tu mente y decirte que estás mal, que no puedes, que no vas a salir adelante, y tú ya no tienes fe, le vas a creer al enemigo. Pero si tienes fe, el Espíritu Santo va a poner su palabra o la palabra de Dios en tu mente y te va a decir: bueno, pero es que tú todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Y esa es tu fe. Y el diablo diciéndote que no puedes, pero el Espíritu Santo diciéndote: sí puedes. Todo lo puedes en Cristo. No algunas cosas, todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Yo en ti he confiado. Yo en ti he confiado. ¿Cómo trabajan estas saetas del enemigo? ¿Cómo actúan estas saetas del enemigo? ¿Sabe? Y yo le contaba hace algún tiempo de cómo nosotros tuvimos en octubre de 2019 un viaje a Omoa y visitamos el castillo de San Fernando. Y ahí hay un lugar que ahí se lo puse en la foto, donde, según cuentan la historia, ahí ponían a los prisioneros que se querían deshacer de ellos y los inmovilizaban
y había una gota que les caía en la cabeza. Dicen que era, algunos dicen gota de agua, algunos otros dicen que esa gota era una gota con veneno, pero era una gota. Y cualquiera puede decir cómo una gota va a matar a alguien. El asunto es que esa gota penetraba toda una noche, y al día siguiente aquellos condenados, presos, ¿verdad?, amanecían con un agujero en la cabeza, y esa gota penetraba el cerebro y les dañaba el cerebro. Amanecían muertos. Entonces, ¿por qué les doy esta ilustración? Porque así son las saetas del enemigo. Continuamente están tratando de darte malas noticias. Continuamente están ministrando tu alma. Continuamente están tirándote flechas o dardos a tu corazón. Dice Jeremías 9:8 que saeta mortífera es su lengua, engaño habla. Engaño habla. Y el enemigo usa esta estrategia de día tras día estar enviando su saeta a tu corazón, a tu mente, a tu alma, para hacerte creer que no tienes esperanza, para hacerte creer que no vas a poder salir adelante, para hacerte creer que las crisis que puedan venir ya no vas a poder pasar ninguna otra crisis, para hacerte creer que no solamente dejaste de crecer, ni tampoco te estancaste, sino que vas retrocediendo y que vas a perder todas aquellas cosas que Dios te dio. Y lo hace por medio del engaño. ¿Y en qué consiste el engaño del enemigo? No consiste en que nosotros miremos retratada la realidad, porque la realidad ahí está. Porque si el enemigo está tirando esas saetas de mentira y está apuntando a tu corazón, tú tienes también un arco y una flecha donde el Señor te dice: destruye toda mentira del enemigo, destruye todo decreto de muerte del enemigo, destruye todo propósito del enemigo, para que no puedas tener el ánimo de seguir adelante. Entonces, eso, amados, es lo que pasa cuando nosotros nos metemos con Dios y buscamos su rostro. Yo le aseguro que mañana van a amanecer muchos decepcionados, porque mientras está el narcótico del alcohol, todo es felicidad, pero cuando pasa ese narcótico, todo es decepción. Pero su palabra dice que el gozo del Señor nuestra fuerza es. Entonces mañana usted no se va a levantar con desánimo. Usted mañana no se va a levantar con decepción. Usted mañana se va a levantar con gozo. Y mañana usted va a declarar: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y pasado mañana: este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y el siguiente día y el siguiente día. Porque todos nuestros días nosotros, en primer lugar, debemos de dedicárselos al Señor. Y en segundo lugar, necesitamos saber que estamos en sus manos, que Él tiene el control de nuestra vida. Decía entonces David que el propósito de esos arqueros que se esconden y que están tirando sus saetas era llegar a su corazón. ¿Y con quién estaría hablando aquí David? Mire que David pareciese que hablaba con su propia persona. Porque David, yo encuentro que le dice a su alma: alma mía, alaba a Jehová, y le ordena a su alma. Porque quizás su alma no quería alabar a Jehová, porque quizás su alma estaba entristecida, no sé cuál era la situación, pero a David le ordena, su cuerpo le ordena a su alma, su espíritu le ordena a su alma: alma mía, alaba a Jehová. Y aquí nuevamente lo vemos hablándole a su alma, diciéndole a su alma: ¿cómo me decís o cómo me dices que huya? ¿Cómo me dices que huya? Cual ave al monte.
quizás estaba su mente, su corazón siendo perseguido por pensamientos de salir huyendo, de dejarlo todo, de olvidar el plan y el propósito de Dios para su vida. Dios dijo que iba a ser rey, ya pasó tanto tiempo, he sido perseguido, he tenido tantos problemas, hasta he llegado a hacerme como que si estuviera loco, me he metido en el campamento de los filisteos y ellos me han tomado por loco, mis barbas ha corrido mi saliva, porque yo no tengo ninguna otra forma más que pasar como alguien, como un indigente delante de ellos. Mejor yo no sigo con eso. Y quizás esa gota estaba cayendo poco a poco a la mente, al alma de David, diciéndole: David, no eres rey, no vas a ser rey. Todas esas cosas que aquel hombre llegó, que aquel disque profeta te fue a ungir de que ibas a ser rey, son pamplinas, esos son cuentos de los aleluyas. Te cuentearon. Y comienza a sentirse desanimado quizás David. Pero David se da cuenta que quizás está albergando duda. David se da cuenta que quizás está albergando esas cosas en su alma. Y David reacciona y le dice: ¿cómo le decís a mi alma que huya? Si el Señor es mi refugio, si ahí yo estoy seguro. Pero necesitamos nosotros recordar que nosotros tenemos arco, que nosotros también tenemos saeta. Y cuando David comienza a decirle, a ordenarle a su alma: yo no voy a huir, alma, yo no voy a huir, ahí está ejercitando su arco y sus saetas. Ahí está ministrando su vida. Ahora, ¿cuál era el propósito de las saetas del enemigo? ¿O cuál es el propósito de esos dardos encendidos del enemigo en contra de nosotros, el pueblo de Dios? Huir es, entre otras cosas, abandonar algo por algún motivo. Abandonar algo por algún motivo. Y sabe que estamos viviendo tiempos donde es tan fácil abandonarlo todo. Estamos viviendo tiempos donde es tan fácil abandonar 20, 25, 30 años de matrimonio, solo porque es que ya no hay amor. Si la Biblia dice: el amor nunca deja de ser. Y se busca cualquier excusa y se abandona todo, familia, hijos, todo, porque el enemigo ha trabajado su alma y le dice: todavía puedes vivir tu vida, todavía puedes ser feliz. Y el asunto es que esta persona, yo no estoy hablando de nadie, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Quizás no ha sabido valorar lo que Dios le ha dado y ha dejado que el enemigo por mucho tiempo esté ministrando su vida, ministrando su alma. Entonces, huir es abandonar algo por algún motivo. Huir también es darle la espalda o volver atrás. Ya no querer nada con aquel asunto, eso es huir. Algunos le huyen a los cobradores, ¿verdad? Hermanos, hay que enfrentarlos, hermanos. Hay que enfrentarlos y hablarles con la verdad. Mire, señor don Electra, yo este año no puedo. Y si usted me hace un arreglito de pago, yo lo que puedo son 50 pesos semanales. Hermanos, se lo tienen que aceptar. Se lo tienen que aceptar. Entonces hay que enfrentarle a la realidad. Entonces es darle la espalda a algo, es volver atrás. Ahora, cuando usted escucha volver atrás, no sé si se le viene a la mente esta palabra, apostasía. Porque apostasía eso es, hermano, volver atrás. Apostasía es darle la espalda a Dios. Y es darle la espalda a las promesas de Dios.
y es darle la espalda a todo aquello que el Señor, hermanos, ha estado haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos un tiempo de desierto, porque tuvimos un tiempo de dificultad, porque tuvimos un tiempo de enfermedad, porque tuvimos un tiempo de huracán ETA, de huracán Jota, ¿verdad? Entonces, Dios es que no está conmigo. Yo no creo. Yo creo que el Dios de nosotros, yo creo que no existe. Entonces, amados, ¿dónde se prueba en realidad de qué estamos hechos? En los desiertos, en los problemas, en las dificultades. Ahí nosotros somos probados. Pero como quizá muchas veces caminamos sin arco y caminamos sin flecha, nunca nos ejercitamos en eso. Cuando el enemigo nos ataca, entonces somos nosotros como vulnerables a eso. ¿Y por qué somos vulnerables? Porque hablábamos ayer que Dios ha dejado algo que nosotros le llamamos como la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es algo, es un símbolo, es una figura de muchas herramientas espirituales que Dios nos ha dejado a nosotros. Y una de ellas es la fe. Y lo compara Pablo a la fe como un escudo. Entonces la fe es un escudo. Y dice Pablo, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. ¿Para qué? Para detener las flechas encendidas del diablo. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, el enemigo va a tratar de ministrar nuestra alma. El enemigo va a tratar de influenciar nuestra alma y decirnos que ya no se puede, que ya todo está perdido, que ni lo intentemos. ¿Cuáles sueños de emprender? ¿Cuáles sueños de estudiar? ¿Cuáles sueños de esto y de lo otro? ¿Y sabe qué? El Señor decía en su palabra, o dice en su palabra, que en los últimos tiempos, en los últimos días, Él hacía una interrogante: ¿encontraré fe en la tierra? Porque pareciera como que la fe está menguando en este tiempo, como que la fe está decayendo en este tiempo, está decreciendo. Entonces la fe es el escudo. Y cuando alguien viene y comienza a decirte, cuando el mismo enemigo comienza a decirte, porque tiene toda un enredijo, hermanos, tiene una telaraña, hermanos, de medios para penetrar tu mente y decirte que estás mal, que no puedes, que no vas a salir adelante, y tú ya no tienes fe, le vas a creer al enemigo. Pero si tienes fe, el Espíritu Santo va a poner su palabra o la palabra de Dios en tu mente y te va a decir: bueno, pero es que tú todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Y esa es tu fe. Y el diablo diciéndote que no puedes, pero el Espíritu Santo diciéndote: sí puedes. Todo lo puedes en Cristo. No algunas cosas, todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Entonces, amados, decía Pablo: levanten el escudo de la fe para que puedan detener los dardos de fuego del enemigo. Y si Pablo decía que levanten el escudo de la fe, es porque muchas veces el escudo está abajo, hermano. Y decía la alabanza que cantaba el hermano: gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Entonces es tiempo para que nuestra fe sea avivada. Es tiempo para que nuestra fe esté creciendo. No es tiempo para que nuestra fe, hermano, esté decayendo. Porque si va decayendo, nuestro escudo entonces está abajo y somos vulnerables. Y el enemigo se da cuenta de esto y comienza a enviar dardos y dardos y dardos a ministrar tu mente. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que hubo un rey que fracasó. ¿Sabe por qué? Porque descuidó su escudo. El rey Saúl
Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21 dice: ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Entonces, ¿qué pasó con el escudo de Saúl? El escudo de Saúl no servía. ¿Y por qué? Porque no fue ungido con aceite. Ahora, ¿de qué habla el profeta Samuel? Usted sabe que los escudos, hermanos, según la historia dice que los ungían con aceite, los llenaban de aceite, porque esos dardos, esas flechas que el enemigo tiraba, si no tenían aceite, pegaban en el escudo y el escudo se incendiaba, de nada servía. Pero cuando tenían aceite, hermanos, esa flecha encendida se resbalaba y no daban el blanco. Entonces, si el escudo recibía una flecha encendida y no tenía aceite, el paladín, el guerrero tenía que botar el escudo, porque ya no le servía, porque lo iba a quemar a él. Entonces, hermano, lo que usted escuche, toda mala noticia, a usted le va a resbalar, porque tiene el escudo ungido de la fe. De eso estamos hablando. Ahora, le dije de que esta es una guerra de arqueros. Es una guerra de arqueros. El enemigo se esconde en la oscuridad para estar asaeteándolo. Y cuando le digo que se esconde en la oscuridad, es que usted no sabe de dónde vienen las malas noticias, de dónde viene tanto problema, tanta situación. Pero ¿sabe qué? Dice Isaías 49:2: y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces dice Isaías que nosotros también, hermanos, tenemos herramientas ofensivas para comenzar a contraatacar. Nosotros también tenemos arco y tenemos flecha. Y mire que esa relación que hace Isaías, la hace en cuanto, hermanos, lo que la Biblia habla como la espada. Y estuvimos hablando de Efesios 6, donde nos habla de la armadura. ¿Y qué es la espada? Ahí mismo lo dice: puso mi boca, dice, como espada aguda. La espada es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Y si tu boca es como espada aguda, hermano, no es que vas a ser ofensivo con las personas, no es que vas a ser hiriente con las personas, sino que vas a estar preparado para declarar la palabra que Dios te da en cualquier circunstancia. Y así como dice la palabra, y en los tiempos de Nehemías le decían a aquel monte, como le dijo a Zorobabel, a ese monte te vas a tener que quitar de aquí, porque aquí estoy yo construyendo el proyecto de Dios. Y el Señor decía, ¿verdad?, que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos al monte: quítate y échate en el mar. Pero eso es con la palabra, eso es con su palabra, eso es con los decretos que Él ha dejado para su pueblo. Eso es con la parte legal que cada uno de nosotros tenemos para poderle decir a las circunstancias, a las potestades: ¿sabe qué? Yo tengo una base legal que me dice que yo soy de bendición y no soy de maldición, que dice que Dios tiene para mí planes y proyectos de bien y no de mal, que me dice que yo tengo un futuro y que tengo una esperanza. Entonces dice Isaías que nosotros también estamos, hermanos, en una especie de sombra, pero es una sombra protectora, es una sombra protectora, es una sombra que nos cubre. Y cuando tenemos esa sombra que es su mano protectora, hermanos, eso significa que nosotros podemos, por medio de su palabra, hermanos, contraatacar ese mundo espiritual de las tinieblas, y estamos seguros en Dios. Esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro lugar, hermanos, de vanguardia. Voy a terminar con esta lectura. Segundo de Reyes, capítulo 13, del 14 al 16. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió.
Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Y unas saetas, plural. Tomó entonces él un arco y unas saetas. Estamos hablando, amados, de que hay una guerra de arqueros. Arqueros de las tinieblas y arqueros, hermanos, que Dios nos ha dejado como herramientas para nosotros penetrar el mundo de las tinieblas. Y aquí este rey, que no era un gran rey, que digamos, se presenta delante del profeta Eliseo, porque tiene una urgencia, porque hay un enemigo que lo está asediando. Y le dice a Eliseo: haz algo profético. Toma un arco y unas saetas, varias saetas. Toma un arco y unas saetas. Y aquí podemos nosotros interpretarlo como el rey Joás: necesitas comenzar a tomar tus armas espirituales. Necesitas comenzar a ejercer lo que Dios te ha dado. Necesitas comenzar a actuar como alguien que tiene autoridad espiritual en este pueblo. Toma tu arco y unas saetas. Versículo 15. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Ahora, ¿recuerda usted cuando estaba bendiciendo Jacob a José, que Jacob le dice: te han estado molestando con saetas, han estado tratando de estorbar, han estado tratando de molestar que no puedas cruzar las fortalezas que se han levantado? Pero tú tienes firme tu mano en el arco, pero es porque el Dios Todopoderoso te sostiene. Y aquí está Eliseo proféticamente diciéndole lo mismo al rey Joás. Toma un arco, toma saetas. Y ahora el profeta, en el nombre del Señor, toma los brazos del rey. Y eso me habla de cobertura. Y eso me habla que no es lo que haga el rey, sino que es lo que haga Dios por medio del profeta. Entonces usted imagínese al rey con su arco tensado, con las saetas que tomó. Ahora Eliseo, que ya estaba enfermo, ya estaba anciano, lo cubre. Y eso simboliza de que Dios era el que iba a actuar. Y lo hace el rey. Versículo 17. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Entonces le da la orden y le dice: tira. No solamente te quedes con la teología, no solamente te quedes con lo que has aprendido en lo que has escuchado, porque has escuchado que es importante ayunar, has escuchado que es importante orar, has escuchado que es importante recibir la palabra. Ahora tienes que ponerla en práctica. Ahora tienes que ponerla en práctica. Has escuchado que es necesario tener fe, pero te vino el problema. Ahora tienes que poner en práctica tu fe y ver y creer. No todavía lo tienes, pero como que si lo tuvieras. Tira. Cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, esa oportunidad de ejercitar nuestra fe y tomar nuestras herramientas espirituales. Tomemos nuestro arco y comencemos a tirar todos esos problemas que hemos tenido, todas esas situaciones, todas esas deudas, todos esos bancos que ahí nos pasan llamando. Comenzar a tirar. En el nombre de Jesús, yo voy a cancelar esas tarjetas, voy a cancelar esas cuentas, y no en el tiempo que ellos dicen, antes, porque Dios me va a proveer, no sé dónde, pero Dios lo va a hacer. Y tira. Ejercitémonos en la fe.
Versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Era un acto profético. Y le dice Eliseo: golpea con tus saetas, golpea con tus herramientas espirituales la tierra. La tierra es el mundo. La tierra es este sistema que te dice que vas a fracasar, que no vas a poder. Golpéalo. Y aquel lo golpeó 3 veces y se enojó el profeta, hermano. Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque se detuvo. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Que hay que perseverar, hermano. Amados, no nos detengamos en nuestra búsqueda de Dios. No nos detengamos, hermanos, en buscar el rostro de Dios. Sigamos adelante. Porque tuviste 3 días de ayuno y oración, pero el bandido de tu esposo sigue igual. Sigue golpeando con tus herramientas espirituales. Sigue tensando tu arco. Sigue diciéndole: ese vicio ya no va a seguir atrapando a mi esposo. Esos amigotes ya no va a seguir quitándome el tiempo que es para mí, para mi familia. Sigue tirando hasta que mires la victoria. Hasta que mires la victoria. Entonces, amados, el tiempo se me ha ido. Vivimos en una atmósfera espiritual que nosotros no la podemos ver con nuestros ojos físicos, pero ahí están escondidos arqueros de las tinieblas que están ministrando nuestra alma y nos están diciendo: huye como ave, déjalo todo, no tiene caso que sigas con eso. Pero ¿sabe qué? También en esa misma atmósfera hay una mano protectora que nos está cubriendo y nos está diciendo: pelea, hijo, porque no eres tú, soy yo. Toma tu arco, toma tus flechas, porque no es con tu fuerza, sino que es mi fuerza. Esos brazos, como le decía Jacob a José, están fuertes, no porque José era fuerte, sino porque el Dios Todopoderoso le estaba sosteniendo. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, solamente tienes que ponerte de pie. Solamente tienes que creerle a Dios, tomar tu arco y tu flecha, y Dios va a ser el que va a sostener tus brazos. Y Dios va a ser el que te va a enseñar cómo pelear. Dice la palabra, hermanos, que muchas veces nosotros cuando oramos ni siquiera sabemos cómo estamos orando, porque dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. A veces no tenemos fuerzas para orar por tan difícil que es el problema. Pero mire que el Espíritu es el Espíritu mismo. Está intercediendo entre Dios y nosotros. Ese Dios sosteniendo tus brazos cuando tú no sabes. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche.